Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 84. Primero de todo, y antes de empezar, me gustaría agradecer el interés que han mostrado por mi estado de salud, que afortunadamente es bueno. Simplemente tuve una caída en bicicleta con la mala suerte de aterrizar con la nariz, así que me había quedado la cara un tanto arañada, pero tanto el asfalto como mi cara más o menos están en buenas condiciones y espero que en los próximos días pues pueda volver a aparecer en los vídeos, al menos para presentarme y para despedirme como suele ser habitual. Vamos a entrar ya en harina, que es de verdad lo importante, porque hoy por fin vamos a llegar a 1936. Después de un largo periodo, 84 vídeos dedicados desde 1917, incluso antes, en los que empezamos a hablar de la importancia del ejército en España, de la importancia de los militares en la vida política española que venía ya del siglo XIX, y cómo todo eso fue influyendo después del desastre del 98, las huelgas de 1917, la Asamblea de Parlamentarios y también las famosas juntas de defensa, aquellas crisis, la guerra de África. Hemos vivido juntos una serie de episodios trascendentales en la historia de España que al final fueron derivando a este año, a 1936. Si recuerdan ustedes, en el capítulo anterior finalizamos con la formación de un nuevo gobierno dirigido por el pontevedrés Portela Valladares. Portela, que había sido ya ministro, que también había sido gobernador general de Cataluña y que había participado en algunos de los gobiernos de la monarquía de Alfonso XIII, perteneciente al Partido Liberal, a una de las alas más izquierdistas del Partido Liberal, masón, pues formaba gobierno por encargo del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. El 19 de diciembre de 1935, Portela anuncia en el Consejo de Ministros el texto de decreto de disolución de las Cortes. Inexorablemente se iba a elecciones. No se había conseguido poder sostener la legislatura, porque una vez que la CEDA se bajó del autobús, de ese bloque gubernamental que llevaba una dirección concreta, evidentemente no había posibilidad de continuar con la legislatura, porque este gobierno no se podía presentar ante las Cortes, ya que no tenía ni mucho menos la mayoría necesaria para poder aprobar siquiera unos presupuestos, con lo que los presupuestos del año anterior debían ser renovados automáticamente sin el consentimiento de las Cortes, al menos hasta que se llegara a las elecciones generales. Como digo, se aprueba el decreto de disolución de las Cortes, mejor dicho, se anuncia en el Consejo de Ministros el texto del decreto de disolución, y el Parlamento continuaba cerrado, ya que para el gobierno actual, por supuesto, era imposible legislar sin el apoyo de las Cortes. La legislatura, por tanto, estaba completamente finalizada tras la decisión muy personal, de nuevo, de Niceto Alcalá Zamora, de no haber encargado formar gobierno al líder de la CEDA, a José María Gil Robles. Se vuelven a elegir, una vez más, altos cargos para cada uno de los ministerios, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, etc. Algunos de ellos ni siquiera llevaban un mes, igual que había sucedido con los ministros. Era un poco intolerable esto de tener que estar cambiando de gobierno constantemente, ya que las crisis se iban sucediendo cada vez de una forma más frecuente. Como ven, pues todo era un poco caótico, y sobre todo tras las dos últimas crisis que se habían llevado a término, tras los escándalos del extraperlo y el famoso escándalo que vino de Guinea, el caso Nombela, la situación no había hecho más que empeorar. Ricardo Samper, el que había sido presidente del Consejo de Ministros, que más o menos respondía a una parte del Partido Republicano Radical más moderada, menos inclinada hacia la derecha, porque la parte quizá más hacia la izquierda, se había separado del partido ya en 1934, cuando por decisión de Martínez Barrio, un grupo de diputados habían decidido escindirse y fueron los que crearon Unión Republicana, partidos que ahora mismo se consideraba como de ese bloque de izquierdas que se estaba conformando, donde había tres partidos republicanos: el Partido Nacional Republicano,
la Unión Republicana que acabo de mencionar de Martínez Barrios y por supuesto la Izquierda Republicana, que quizá era el partido más fuerte porque lo lideraba Manuel Azaña. Bien, pues Samper, que también había sido presidente del Consejo de Ministros, decide dejar el Partido Republicano Radical. El partido evidentemente estaba en fase de desintegración y la marcha de Samper conllevaba además el cese del mismo en el Consejo de Estado al que pertenecía por haber sido presidente del Consejo de Ministros. Aproximadamente el 20% de los diputados radicales se dieron de baja del partido en el mes de diciembre de 1935. Estábamos yendo directamente, prácticamente, a la desintegración del Partido Republicano Radical. El Partido Socialista Obrero Español acepta la coalición electoral con los partidos republicanos de izquierdas tras la solicitud formal de Manuel Azaña, que a nadie se le escapa, había mantenido contactos desde hacía varios meses con Indalecio Prieto, que lideraba esa parte del Partido Socialista que prefería ir en coalición o reeditar aquella famosa conjunción republicano-socialista que habían iniciado ya en 1910, con el propio Pablo Iglesias como primer diputado socialista en las Cortes. Los tres partidos republicanos ya habían confirmado su coalición electoral: Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano. Diego Martínez Barrio, líder de Unión Republicana, como acabamos de contar, afirmaba que el lema electoral sería «con la República o contra la República». Esta era una respuesta o una contestación contra el eslogan esgrimido de inicio por las derechas, que era «contra la revolución y sus compinches» o «revolución o contrarrevolución», que fue no exactamente el eslogan, pero sí una frase muy repetida, sobre todo por José María Gil Robles, ¿no? El miedo a la revolución era lo que se iba a poner sobre la mesa como principal atractivo para los votantes de los partidos de derechas. El diario La Libertad destacaba en portada a Margarita Xirgu, la gran actriz de teatro de la España de los años 30 y que trabajó muchas ocasiones con el cuñado y muy amigo de Manuel Azaña, Cipriano Rivas Cherif. La Xirgu, que había incluso estrenado alguna obra del propio Manuel Azaña en Barcelona, donde asistió junto a Francesc Macià, representaba Doña Rosita la Soltera, una comedia en 3 actos de Federico García Lorca. El granadino es, en este momento, a finales de 1935, uno de los autores más consagrados de la escenografía española, en la que destaca también, sobre todo en comedia satírica, el autor Pedro Muñoz Seca. Importantes estos dos nombres, porque ambos también van a morir, desgraciadamente, en manos de alguno de los dos bandos durante el inicio de la Guerra Civil, en toda la fase caótica, donde se interpretaba a unos o a otros, o se los situaba directamente en un bando y por tanto se hacían enemigos del bando contrario. Se acepta la dimisión de Francisco Largo Caballero, que acababa de salir de prisión, en el Comité Nacional del Partido Socialista Obrero Español. A nadie se le escapaba las desavenencias con esa posible alianza con los partidos republicanos que había sido liderada o guiada por Indalecio Prieto. La libertad de los presos era, en estos momentos, para el Partido Socialista Obrero Español, una condición sine qua non para cualquier pacto. Además de los detenidos que quedaban todavía de la famosa Revolución de Octubre de 1934 o de la sublevación de octubre de 1934, en los que se encontraban algunos diputados nacionales, como el propio González Peña, también había sido encarcelado el hijo de Wenceslao Carrillo. Estoy hablando solamente de algunos ejemplos, había muchísimos socialistas en la cárcel. El hijo de Wenceslao Carrillo, me gustaría hacer énfasis en él, porque era un joven con apenas 20 años, líder de las Juventudes Socialistas, y que va a ser un firme defensor, desde este momento, de la unión con las Juventudes Comunistas en una única asociación, que serían las Juventudes Socialistas Unificadas, ya que los postulados de ambas juventudes no estaban demasiado alejados. Evidentemente las Juventudes Socialistas eran mucho más radicales que los líderes del partido, ¿no? Sobre todo estoy hablando de Indalecio Prieto, de Julián Besteiro, de Fernando de los Ríos, de Saborit, etcétera, etcétera, que tenían una actitud mucho más moderada y un tanto más próxima a la socialdemocracia. Sin embargo, la mayoría de las juventudes socialistas abogaban por un acercamiento hacia el comunismo.
Carrillo además había viajado a la Unión Soviética y se confesaba altamente impresionado por la marcha del país después de la Revolución de 1917. El 18 de diciembre se vuelve a publicar el diario El Socialista, órgano de prensa principal del partido y que había sido cerrado en octubre de 1934. He de reconocer que sorprende observar cómo es más beligerante en estos días el diario La Libertad, que es un diario de asociación clara con los partidos republicanos de izquierdas, que el propio diario El Socialista, que muestra una posición un tanto más moderada. Puede ser que para evitar, y esto es una opinión personal, el que se volviera a cerrar el diario en vísperas de unas elecciones que se consideraban cruciales. El 20 de diciembre de 1935, aún sin fecha fija para las elecciones, aunque ya, como ven, se estaba trabajando en el decreto de disolución, Gil Robles comienza su campaña política y lo hace en Valladolid. Allí comienza a esgrimir el tema, o el lema, entre la revolución y la contrarrevolución, que hemos comentado anteriormente, y es aclamado como jefe. Este grito de jefe, en una especie de copia del Duce, del Führer, aunque no hay una asociación, no puede haber una asociación directa entre la CEDA y los fascismos europeos que en este momento estaban rigiendo los destinos de Italia o Alemania, porque hay una gran diferencia. La CEDA era un partido conservador y los partidos fascistas, tanto en Alemania como en Italia, como en la propia España, representada sobre todo por la Falange Española, son básicamente, o al menos de inicio, anticapitalistas, en contra de la banca, revolucionarios, en fin, tienen una serie de características que estaban muy lejos del Partido Agrario o de los partidos que integraban la Confederación Española de Derechas Autónomas. Gil Robles iba a tener palabras muy duras contra la actualidad política española y hace valor de la ley de amnistía que perdonó a los implicados en la Sanjurjada y también a aquellos que habían formado parte del entramado de la dictadura, como el general Severiano Martínez Anido, como el propio general Mola. Todos estos habían estado en la picota, detenidos, procesados, aunque la mayoría pues no había terminado en la cárcel, pero sí que se habían iniciado contra ellos procedimientos judiciales. Mola estuvo fuera del ejército, tuvo que subsistir vendiendo libros. Uno de sus libros más famosos y que es una gran fuente de conocimiento de la historia de la época militar en este momento, precisamente, es El pasado, hazaña y el porvenir, que tienen ustedes en la Biblioteca Nacional de España de descarga gratuita, ya que Mola hace más de 80 años que murió, por tanto pueden ustedes descargarlo. Y yo aconsejo su lectura porque nos da una idea, primero, del pensamiento del propio Mola, de lo que era el ejército, de lo que era un general en los años 30, porque el libro creo recordar que es del año 32, 33, y a partir de 1934, tanto Mola como Martínez Anido, etcétera, vuelven a formar parte del ejército porque son recuperados en virtud de la ley de amnistía, o bajo el paraguas de la ley de amnistía. Habla Gil Robles defendiendo lo que se había hecho mientras algunos miembros de la CEDA habían sido ministros, de la ley de haberes del clero, por supuesto también de la ley de amnistía, cuyo impulso fue fundamentalmente de la CEDA, de la reposición de funcionarios, de la reforma agraria, que tuvo algo más de éxito que la que había intentado Marcelino Domingo durante la época de la presidencia de Manuel Azaña, lo que él consideraba la rectificación de la política sectaria de las Cortes anteriores, sobre todo orientada a la política contra la Iglesia Católica, o lo que ellos consideraban política contra la Iglesia Católica, como la famosa ley de congregaciones religiosas, y bromeaba con que gracias a la CEDA, amigos queridísimos, lo digo entrecomillado, palabras del propio Gil Robles, podían criticarles desde España y no desde el extranjero, en una clara alusión a José Calvo Sotelo, que había estado precisamente huido en Portugal hasta que consiguió hasta diputado y que se benefició de la famosa ley de amnistía. Se quejaba Gil Robles de que no se habían respetado las mayorías para formar gobierno y que se negara constantemente esa posibilidad como una verdadera obsesión del presidente de la República, que estaba sobre todo influenciado por los partidos republicanos más a la izquierda. Alertaba Gil Robles de una posible maniobra del presidente de la República, porque según el líder de la CEDA, las Cortes se iban a reunir en enero para disolverse
inmediatamente después y ganar otro mes hasta la convocatoria de elecciones. De esa forma, lo que quería Alcalá Zamora era ganar tiempo para crear una alternativa de centro que sería dirigida por Portela Valladares y que pudiera entrar en la escena electoral un poco para cubrir el hueco que iba a dejar el Partido Republicano Radical. Luego, Gil Robles alerta de esta posibilidad que podía estar liderada por Niceto Alcalá Zamora. Evidentemente en estos momentos son ya enemigos políticos. Portela Valladares, no obstante, había dicho que no tenía intención de presentarse a las elecciones. Estamos hablando de el 21 de diciembre de 1935. Luego es importante situarnos porque pocas semanas después iba a haber cambio. Este mismo día, 21 de diciembre, comienzan de nuevo reuniones con los líderes que conformaban lo que quedaba del bloque gubernamental. El nombramiento de nuevos gobernadores y la lista de los mismos iba a generar ya las primeras discrepancias dentro de un gobierno que apenas tenía 2 días de existencia. Tiene lugar la tradicional lotería de Navidad cantada por los niños de San Ildefonso. Madrid es la ciudad más agraciada y la famosa lotera Doña Manolita había repartido cientos de miles de pesetas. La segunda ciudad en importancia era Barcelona. La prensa se llena de fotografías con los agraciados y no habría más lotería de Navidad hasta los años 40. Aquellos afortunados que enseñaban sus billetes premiados no podían imaginarse probablemente la profunda tragedia que iba a invadir España apenas unos meses después de aquella alegría desbordante, porque, según decían los periódicos, el premio estaba muy repartido y entre gente muy humilde. Mientras había dimitido Largo Caballero, Indalecio Prieto exhibe su victoria táctica en la prensa, continuaba en Francia, ya que no disponía de inmunidad parlamentaria, y había un requerimiento contra él desde España para su detención. Indalecio Prieto manifiesta su satisfacción con el Comité Nacional y excusaba la dimisión de Largo Caballero como realizada por una simple cuestión formal. La verdad que la excusa que se puso fue un tema más técnico que otra cosa, con un voto del comité sobre algo bastante banal, donde perdió Largo Caballero, y esto es lo que va a utilizar como excusa para su dimisión. No obstante, no va a dimitir como líder de la UGT, luego seguiría teniendo grandes responsabilidades dentro del partido. Prieto afirmaba que los acuerdos referentes a la coalición electoral se habían tomado por unanimidad dentro del comité central del partido y había llamado a la unidad con los republicanos desde abril de 1935. Entonces fue muy criticado en el seno del PSOE y ahora, evidentemente, sacaba pecho de su victoria. También expresa que la coalición era exclusivamente electoral, esto es importante y hay que subrayarlo, y que no habría colaboración gubernamental. Ya deja claro el PSOE que va a apoyar una coalición para presentarse a las elecciones y aprovecharse de ese sistema electoral donde la lista más votada tomaba mucha ventaja. Luego se hacía una lista de diputados de la coalición, en este caso la coalición republicano-socialista, que luego acabaría llamándose, como todos ustedes saben, Frente Popular, y mientras más partidos lo conformaran, evidentemente tendrían más posibilidad de sacar diputados. Se pactaba un programa, pero de la ejecución de ese programa se iban a encargar los partidos republicanos. Luego el PSOE, por ejemplo, pedía una amnistía para los presos que aún se encontraban en las cárceles después del levantamiento de 1934, alguna modificación en la reforma agraria, algunos avances sociales. Todo esto formaba parte, evidentemente, del pacto, pero quienes iban a gobernar, quienes iban a tener la responsabilidad del poder ejecutivo, tenían que ser los partidos republicanos de izquierda. De tal manera que el PSOE no se iba a implicar en la gobernanza como sí habían hecho en 1931, 1932 y hasta el último gobierno de Manuel Azaña en 1933. Prieto le dijo al periodista que le iba a ver en marzo en España. Luego ya se imaginaba, o al menos vaticinó, la victoria del Frente Popular. Estamos hablando del día 21-22 de diciembre de 1935. La prensa republicana de izquierdas, por otra parte, continuaba con su presión para que se fijara de una vez por todas la fecha de las elecciones. Se apremió a la jurisdicción militar para que se aceleraran todos los procesos pendientes, que eran muchos, había mucha gente todavía pendiente de juicio.
la mayoría venían de la famosa sublevación de 1934 y de el intento de golpe de Estado de la Generalitat de Cataluña liderada por el presidente Lluís Companys. Un grupo de intelectuales hace un manifiesto contra la situación internacional provocada por la invasión de Etiopía. Recuerden que estamos todavía con la guerra de Abisinia. La Sociedad de Naciones ha expresado su descontento con la intervención italiana. Hay pactos de Francia, de el Reino Unido con Alemania. Hay una intención de que eso no vaya a mayores. Aún así se producen diversas sanciones. España forma parte de esas sanciones también. Lo firman este manifiesto. En realidad eran intelectuales, pero casi todos líderes socialistas, republicanos de izquierdas como Teófilo Hernano, Antonio Machado, Fernando de los Ríos, Osorio y Gallardo. Acuérdense del famoso abogado que se consideraba a sí mismo como un monárquico sin rey, Jiménez de Asúa, el otro abogado que había defendido a Francisco Largo Caballero de forma tan brillante en el juicio por los hechos de 1934, Álvaro de Albornoz, uno de los líderes del Partido Republicano Radical Socialista, ahora integrado también en la izquierda republicana, junto a su compañero Marcelino Domingo, y Federico García Lorca, que es, digamos, junto a Antonio Machado, los dos representantes de la literatura española en este manifiesto, junto con Izquierda Republicana y con el Partido Socialista Obrero Español. Probablemente este manifiesto y esa firma del propio Federico García Lorca pudo ser una de las razones para su ilógica muerte en 1936. Largo Caballero se iba a alinear con la dirección del partido, justifica con la necesidad de pedir la amnistía. Esto es lo que va a declarar en los medios, que está bien la unión porque se va a conseguir la amnistía, que es lo más importante, y también comenta que hay que transformar los organismos del Estado capitalista para impedir que la burguesía nos quite la república. La constante amenaza sobre todo a la posible intervención dentro del gobierno de los partidos que él considera no republicanos, partidos de derechas, pero tampoco está a favor de los partidos republicanos de izquierdas porque dentro de esa burguesía que menciona, evidentemente contempla a estos partidos. Portela Valladares sale al paso de las posibles acusaciones de ganar tiempo y dice que el gobierno no iba a tomar parte por ninguno de los dos grandes bandos que estaban en pugna. No estaba teniendo en cuenta, evidentemente, que dentro de su gobierno tenía a gente del Partido Agrario, a gente del Partido Republicano Radical y del Partido Liberal Demócrata. Se sospecha entre la izquierda que las discrepancias entre el gobierno son una maniobra para demorar el decreto de disolución, una táctica electoral, y que en estos momentos todos están pensando ya en cuál va a ser su posicionamiento para el mes de febrero o marzo, que es cuando todo el mundo cree que tendrán lugar las siguientes elecciones. En el seno de la Unión Electoral de las Izquierdas se va a introducir un nuevo factor que no se había dado en las dos anteriores, en 1931 o 1933. Ángel Pestaña, que probablemente ustedes recuerden porque no es la primera vez que sale en estos vídeos, un consolidado líder anarquista desde los tiempos del pistolerismo, por allá por 1918-19, él en realidad había nacido en una pequeña parroquia de Astorga, en la provincia de León, luego se había mudado a Barcelona, tenía una procedencia completamente humilde y en Barcelona había estado con los sindicatos que en esos momentos conformaban la CNT, en la parte más moderada de esta CNT, la que no estaba tan de acuerdo con el terrorismo que imperaba o que practicaban lo que se llamaban los solidarios. Dentro de los solidarios estaba Buenaventura Durruti, al pistolerismo en Barcelona, y sin embargo en esta parte de los moderados podíamos situar a Joan Peiró, a Salvador Seguí, que fue asesinado también por los sindicatos libres, y el propio Ángel Pestaña. Recuerden que todo esto lo vimos o hablamos de ello en los capítulos dedicados cuando era gobernador, tanto militar como luego posteriormente gobernador civil de la ciudad condal, Severiano Martínez Anido, el general Milás del Bosch, la famosa huelga de la canadiense, bueno, toda esa época que tiene su repercusión también en este momento, 20 años después, casi 20 años después, y Ángel Pestaña, que ya no militaba en la CNT y había creado el Partido Sindicalista, un partido, por supuesto, de tendencia anarquista,
pues decía que había que ir unidos con los republicanos y que estos debían recabar el poder si ganaban las elecciones. Pedía, claro está, el respeto y la no persecución a la CNT. Este hecho es muy importante porque las huelgas revolucionarias llevadas a cabo por el anarquismo habían sido el principal enemigo de la República en sus primeros tiempos. Incluso fueron el desencadenante de la caída del último gobierno de Manuel Azaña. Recuerden el famoso escándalo de Casas Viejas, que al final, entre pitos y flautas, acabó deteriorando tanto a el gabinete Azaña que acabó con las elecciones del mes de noviembre de 1933. En este momento dirigía el Partido Sindicalista Español, el que he mencionado hace un momento, como partido sindicalista, y por supuesto también pedía como postulado inexcusable la amnistía para los presos obreros. Otro que se va a unir, por tanto, al Frente Popular, otro que va a manifestar y a pedir el voto para ese Frente Popular, y aquí se van a añadir los anarquistas o parte de los anarquistas que no habían formado parte de ningún entramado electoral ni habían querido formar parte de nada que tuviera que ver con la República desde 1931 hasta este momento. Luego aquellos que no habían ido a votar, y recuerden que la CNT tenía un poder muy grande, sobre todo en Cataluña y sobre todo en Barcelona, bueno, pues por fin alguien más o menos ligado a la CNT, o sobre todo ligado al anarquismo, va a pedir el voto para alguno de los contendientes en este entramado electoral de la Segunda República Española. Hay que diferenciar la CNT de este Partido Sindicalista Español de la Federación Anarquista Ibérica, que eran los más violentos quizá de todos estos grupos, ¿no? El diario La Voz, que distaba mucho de ser una publicación cómica, enfocaba con humor la crisis total del 30 de diciembre de 1935, afirmando que sería la última crisis del año, en una satírica crítica al cachondeo, y permítanme la expresión, de los últimos meses. 16 días después se volvía a plantear de nuevo una crisis y un cambio de gabinete. Esta vez Alcalá Zamora no hace consultas con nadie, no llama a nadie al Palacio y resuelve la crisis volviendo a encargar la formación de un nuevo gobierno a Portela, en el que saldrán todos los ministros de los partidos políticos. Luego se van los ministros del Partido Republicano Radical, se va el ministro del Partido Agrario, Martínez de Velasco, que era ministro de Estado, y se va el ministro del Partido Liberal Demócrata, así como también Pérez Rahola, que era ministro sin cartera y que representaba a la Lliga de Cataluña. La formación de este nuevo gobierno de Portela listaba a lo que se consideraban políticos republicanos de centro, pero que no tenían una afiliación política clara. Aunque algunos de ellos venían del Partido Republicano Radical, como Rico Aguelló, que había sido nombrado por el propio Alejandro Lerroux alto comisario en Marruecos, y que también va a ser uno de los asesinados en la cárcel Modelo, junto con Melquiades Álvarez, Almiñana y otros muchos más, es nombrado ministro de Hacienda en sustitución de Chapa Prieta, que abandona también, por supuesto, este gobierno de Portela Valladares. 1936 llega en un momento de profunda crisis política y con las expectativas de unas elecciones donde se plantean los polos más opuestos. La declaración del Consejo de Ministros es, como mínimo, esclarecedora. Fíjense, porque voy a leer textualmente la primera declaración de este nuevo gobierno. Dice así: este gobierno se ha constituido en una hora de preocupación y gravedad, con el fin de realizar la obra de pacificación y reconstrucción del país. La hostilidad implacable entre derechas e izquierdas, los rumbos exterminadores, con sus caracteres de guerra civil, que no se detienen ni ante los más altos poderes, salvaguardados en todos los países por el respeto ciudadano, abren, más que un interrogante, una sima ante el país, y alcanzaría con sus estragos a las propias fracciones amenazadas y alternativas violencias. El vencido de hoy será el vencedor de mañana, y España no resistiría a esta constante convulsión. No puede admitirse que la bandera del orden sirva de provocación para el desorden. El gobierno se comprometía al mantenimiento del orden público durante todo el proceso y pedía la paz entre los dos bandos enfrentados. Ya no solamente hay un conflicto político, también hay un conflicto en las calles. Los partidos
tienen milicias que están entrenando militarmente. El Partido Socialista, el Partido Comunista, por supuesto la CNT, pero también los carlistas. No les digo ya una organización paramilitar como Falange Española, la propia CEDA. Todas las juventudes van formando una especie de unidades de milicianos y preparándose para Dios sabe qué. Los republicanos de izquierda, ante la unión electoral con los partidos obreros, realizan un festejo que era dirigido por el diario La Libertad. Antonio Hermosilla, que en estos momentos el director, había sentado las bases o había hecho mucho para que esta unión se llevara a término. Es curioso que este diario, que había sido propiedad del propio Joan March o de Juan March, fue comprado por republicanos y Hermosilla llegó al cargo de director cuando el anterior director fue llamado por Lerroux para ocupar un cargo. Hermosilla le dio un giro muy importante al diario La Libertad hacia la izquierda, como han podido ustedes darse cuenta, porque Martínez Barrios, el líder de Unión Republicana, pues consiguió influir mucho en este periódico y en el nombramiento de Antonio Hermosilla. Los madrileños celebraban en la Puerta del Sol la llegada de 1936. Las uvas de la suerte no fueron muy generosas y no se vería una celebración similar en varios años. 1935 quedaba atrás y se recibía el 36 con la esperanza de una mejora en la situación económica, política y social, con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con una polarización que había quedado reflejada en las palabras del propio Consejo de Ministros, como acabamos de leer hace apenas un momento. Sin duda también la situación internacional cada vez era más compleja y afectaba de lleno a nuestro país. El Frente Popular, que todavía no se había creado como tal ni con aquel nombre, estaba empezando a formar parte. Ya habían manifestado su intención de participar el Partido Socialista Obrero Español, los tres partidos republicanos, como hemos visto, partidos de tipo sindicalista o anarquista, y luego poco a poco se irían uniendo también otras formaciones políticas más regionales, como Esquerra Republicana de Cataluña, que crearían en Cataluña su propio Frente Popular, que se llamó el Fronte de Esquerras, o en el caso de Galicia, ese partido galleguista que había tenido también su propia escisión, porque los galleguistas de inicio pues tenían gente más conservadora. Los conservadores se van a escindir del partido, la tendencia hacia la izquierda va a tener en uno de sus líderes a Castelao, un médico que había nacido en América y que había regresado a Galicia con su familia, o llegado a Galicia con su familia cuando apenas era un adolescente, y que habían hecho política a partir del año 17, 18, donde los galleguistas surgen también al albor de los regionalismos o los nacionalismos centrífugos que cada vez eran más acusados en algunas zonas de España. En el País Vasco, por supuesto, representado sobre todo en el Partido Nacionalista Vasco, que en este momento es el único partido nacionalista, un partido ultracatólico, muy arraigado a las tradiciones vascas, que se creó casi en defensa de los procesos migratorios interiores, de gente que venía de Castilla, de León, y que se dirigían en esos momentos a las vascongadas para trabajar en la industria vasca, creado por Sabino Arana, un personaje que venía del carlismo, aunque el PNV y el carlismo eran rivales, en realidad prácticamente la raíz es bastante similar, en una defensa a ultranza de lo vasco. Sabino Arana había creado la bandera de Icurriña, había también hablado de Euskadi, en fin, es un tema un tanto complejo que quizá podríamos tratar cuando veamos el Estatuto Vasco, porque creo que también es importante y no lo hemos tratado tan en profundidad como el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán que todos conocen, con muchas derivadas, un catalanismo o regionalismo basado en el apoyo firme a la burguesía catalana, al progreso de esa burguesía, a la buena salud económica del país, un nacionalismo también de derechas, representaba una acción republicana con tendencia independentista, aunque estaban bien acomodados en la República, sobre todo con los gobiernos del primer bienio, del bienio hazañista,
una Esquerra Republicana de Cataluña con gran apoyo electoral, que había liderado Francesc Macià y cuya continuación era representada por Lluís Companys. En Esquerra Republicana de Cataluña, no obstante, y hemos dedicado mucho a este tema, convivían varias tendencias, no solamente la tendencia separatista o independentista representada en Estat Català, que era el brazo de Francesc Macià, que contribuía dentro de esa coalición, que es la Esquerra Republicana de Cataluña, y los herederos del antiguo Partido Republicano Catalán, que eran liderados por Lluís Companys y que no tenían ese nacionalismo a ultranza, sino que defendían el tema social, y que es de verdad la parte de izquierdas dentro de la coalición, porque Estat Català no lo podemos situar como un partido de izquierdas puro. De hecho, tuvo hasta algunos ramalazos, permítanme la expresión, medio fascistas, ¿no? Sobre todo representados en Josep Dencas. En Galicia va a pasar algo parecido. El regionalismo gallego era muy antiguo, evidentemente no tenía el mismo impacto que el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco, porque no había una burguesía detrás, no hay una burguesía derivada de la industrialización de Galicia. Galicia no tuvo esa revolución industrial, había sido una región en decadencia, con muchísima migración al exterior, sobre todo a América, también a otras partes de España. Los gallegos habían estado emigrando constantemente, a pesar de tener una amplia densidad de población, pues era normal que el segundo, el tercero, el cuarto de los hijos abandonara Galicia y se dirigiera a otras partes, tanto de España como del resto del mundo, ¿no? Recuerden la frase esta de hay un gallego en la luna, y que viene pues del siglo XIX, de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, donde los gallegos pues tenían la mala costumbre, obligados por la necesidad, de emigrar. También algunas de las provincias de Cataluña, como la provincia de Lérida, perdía población y muchos de sus habitantes terminaban emigrando porque tampoco había industria en aquella zona de España. Hay un regionalismo valenciano también que ha cobrado importancia durante la época de la República, con varias tendencias, unos más de derechas, unos más de izquierdas, y estos nacionalismos evidentemente van a tener su importancia en estas elecciones de 1936, sobre todo en Cataluña, donde está mucho más desarrollado y donde el tema nacional, y cuando hablo de tema nacional me refiero a la nacionalidad histórica de Cataluña, no a Cataluña como nación. Esto es un concepto y una discusión en la que no vamos a entrar aquí, porque todavía está sobre la mesa y forma parte incluso de una rabiosa actualidad política, que no es nuestro objetivo, pero que ya se mencionaba en 1936, y mucho antes de 1936, desde que en 1906 Prat de la Riba escribió la famosa Nacionalidad Catalana, ya hablaba de Cataluña como nación, algo que evidentemente nunca fue reconocido desde los gobiernos centrales, ¿no? Incluso algunos miembros de la CNT tienen ciertos ramalazos, aunque la mayoría de los anarquistas están absolutamente en contra de cualquier tipo de nacionalismo, porque es las antípodas de su pensamiento. Pero sí lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Partido Obrero de Unificación Marxista, creado por Andreu Nin, y que sí que creía en Cataluña como un ente diferenciado del resto de España, etcétera, etcétera. Luego tenemos que también hacer un poco de foco, sobre todo en País Vasco y Cataluña, porque, como hemos dicho, el Partido Galleguista se va a integrar dentro del Frente Popular. Esto lo iremos viendo en los capítulos sucesivos, con Castelao como líder intelectual del partido. En el País Vasco, como hemos dicho, el Partido Nacionalista Vasco, y por supuesto en Cataluña. Creo que es muy importante hacer un repaso en el capítulo siguiente de todos los partidos políticos que van a formar parte de esa derivada o ese Frente Popular individualizado o particularizado en Cataluña, que será el Frente de Izquierdas. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta, muchísimas gracias por la preocupación y el cariño que han mostrado estos días. Afortunadamente, como digo, no ha sido nada grave, un pequeño accidente, y nos vemos en el siguiente. Gracias.
the night.